Imagina que estás de guardia en la muralla de tu ciudad, con el escudo entumecido en la mano, cuando alguien grita desde la atalaya una sola frase: ha llegado. No hace falta decir su nombre, ya conoces las historias sobre poblaciones borradas del mapa, ríos de cadáveres y monumentos levantados con restos humanos. Ahora ese hombre, ese monstruo, está ante tus puertas, y tu comandante toma la decisión que, en teoría, debería salvaros la vida: rendición incondicional. El conquistador envía emisarios, promete clemencia y jura, por su honor, que no se derramará ni una sola gota de vuestra sangre. Abren las puertas, arrojáis las armas al suelo, algunos incluso dan gracias en silencio creyendo que han escapado al desastre. Unas horas después, tú y miles de compañeros estáis siendo conducidos, desarmados, hacia enormes fosas abiertas fuera de las murallas. No os matan con espadas ni flechas, simplemente os empujan dentro y empiezan a cubriros de tierra. Muertos por asfixia, sin una gota de sangre, y sin embargo con la promesa cumplida al pie de la letra. Esto no es una escena de ficción, ocurrió de verdad. Y el hombre responsable no se detuvo ahí. A lo largo de sus campañas mandó asesinar, según algunos cálculos, hasta 17 millones de personas. Levantó torres enteras con cráneos humanos y cometió atrocidades tan extremas que cronistas curtidos en la violencia medieval tuvieron que dejar de escribir porque se mareaban. Si te interesa esa zona oscura de la historia que casi nunca aparece en los libros de texto, quédate hasta el final, porque lo que le hizo a la quinta ciudad hace que todo lo anterior parezca casi moderado. Su nombre era Tamerlán, o Timur el Cojo, y lo que hizo con 5 ciudades convierte a casi cualquier otro conquistador histórico en un aprendiz. Esta es la historia de la crueldad calculada llevada hasta el límite. Antes de sumergirnos en la pesadilla, necesitas saber quién era en realidad. No era un bárbaro analfabeto blandiendo una espada sin pensar. Nació en 1336 en lo que hoy es Uzbekistán, de una nobleza menor, y con una mezcla de genio militar, ambición implacable y carisma. Pasó de caudillo local a señor de un imperio que se extendía desde Anatolia hasta la India. Decía ser descendiente de Gengis Khan y se propuso, casi como misión sagrada, recomponer el antiguo imperio mongol. Pero donde Gengis usaba el terror como herramienta, Tamerlán lo convirtió en una ciencia. La mayoría de los líderes querían dominar ciudades vivas, necesitaban contribuyentes, artesanos, campos cultivados. Para él, la sumisión no bastaba. Si una ciudad resistía, o peor aún, se rebelaba después de haberse rendido, no buscaba castigarla, sino borrarla. Entre 1370 y 1405, en apenas 35 años de campañas, sus ejércitos pudieron causar la muerte de hasta un 5% de la población mundial de la época. Lo más inquietante es que gran parte de ese horror fue deliberado, casi teatral. Tamerlán entendió que su mejor soldado no era el arquero ni el jinete, sino su propia fama. Si conseguía que ciudades enteras temblasen solo al oír su nombre, muchas se rendirían antes de ver una espada desenvainada. Para alimentar esa leyenda de terror planeó castigos que parecían diseñados tanto para destruir como para ser contados. El primer ejemplo nos lleva al año 1400, a la ciudad de Sivas, en el centro de la actual Turquía, defendida entonces por un contingente de soldados armenios al servicio del sultán otomano. La guarnición conocía de sobra las historias sobre ciudades arrasadas y poblaciones desaparecidas. Resistieron todo lo que pudieron, pero estaban rodeados, agotados y sin esperanza. Entonces Tamerlán jugó su carta favorita, la promesa ambigua. Envió un mensaje solemne asegurando que, si se rendían de inmediato, juraba que no se derramaría ni una sola gota de su sangre. Tras acaloradas discusiones, eligieron creerle. Abrieron las puertas, salieron entre 3.000 y 4.000 hombres, entregaron las armas, y fueron conducidos a aquellas fosas gigantes. No hubo espadas ni lanzas, solo tierra cayendo, palada tras palada, hasta convertir a toda la guarnición en un cementerio vivo. Aquel crimen no era solo una forma retorcida de cumplir una promesa, era un mensaje cuidadosamente diseñado. Venía a decir:
rendirse no te salva, la misericordia es una ilusión, y las palabras pueden convertirse en trampas mortales. La noticia corrió como pólvora por Anatolia, Persia y más allá. De repente, cada ciudad ante la que aparecía el estandarte de Tamerlán tenía que elegir entre morir luchando con la espada en la mano o confiar en una clemencia que quizá fuese aún peor. No era simplemente un conquistador, era un arquitecto del miedo, construyendo fortalezas invisibles en la mente de sus enemigos. Sísifas fue la lección sobre promesas torcidas, Urgench fue la demostración de lo que significaba desafiarle abiertamente. Esta ciudad de Joresm, en la actual Turkmenistán, era una joya de Asia Central, rica, culta, llena de bibliotecas, mezquitas y bazares, un lugar que cualquier otro gobernante habría querido explotar, no destruir. Urgench se atrevió a rebelarse y Tamerlán volvió en 1388 con una única idea, que la ciudad dejara de existir. Ordenó matar a todos, sin distinción, y después derribar edificios, murallas, pozos, puentes, hasta reducirlo todo a escombros. Algunas crónicas aseguran que, al final, mandó arar las ruinas y sembrar cebada, como si aquel centro urbano milenario no hubiera sido más que un campo. Lo cierto es que el viejo emplazamiento de Urgench nunca recuperó su esplendor, con el tiempo quedó abandonado y una nueva ciudad surgió kilómetros más allá, como si se tratara de otro lugar distinto. Después de ver eso, muchos pudieron pensar que la única salida sensata era rendirse a la primera. Y eso fue exactamente lo que hizo Isfahán, una de las grandes capitales de Persia, famosa por su arte, su ciencia y su vida intelectual. En 1387 abrió sus puertas sin disparar una sola flecha, aceptó guarnición, administradores y nuevos impuestos. Durante unas semanas pareció que habían tomado la decisión correcta. Pero la paciencia de la ciudad se agotó cuando las exacciones aumentaron. Lo que empezó como murmullo en el bazar terminó en revuelta abierta, ciudadanos armados mataron a los recaudadores y luego a la guarnición que Tamerlán había dejado atrás. Cuando la noticia le alcanzó, Isfahán quedó sentenciada. Volvió no para reinar, sino para escarmentar. Ordenó una matanza general y añadió un detalle que heló la sangre incluso a los cronistas de la época: cada unidad debía presentar una cuota de cabezas cortadas. Después, con esos cráneos, mandó levantar decenas de torres macabras a la vista de todos, en plazas y puertas, para que cualquiera que entrara en la ciudad entendiera el precio de traicionar su misericordia. Las torres de Isfahán se convirtieron en una leyenda de horror. Comerciantes, peregrinos y mensajeros llevaron la historia por toda la ruta de la seda, padres asustaban a sus hijos con la sola mención de aquel castigo. Y, aún así, Tamerlán no había alcanzado su cota máxima. En 1398, ya sexagenario, volvió la vista hacia el norte de la India y la riquísima capital del sultanato de Delhi. Justificó la invasión acusando a los sultanes musulmanes de ser demasiado blandos con sus súbditos hindúes, aunque en realidad lo que buscaba era botín y gloria. A medida que su ejército avanzaba, saqueaba aldeas y campos, y fue acumulando decenas de miles de prisioneros, hasta llegar a cifras que ningún ejército podía custodiar con seguridad. Para cuando se plantó ante Delhi, las crónicas hablan de unos 100.000 cautivos siguiendo al campamento, una vulnerabilidad enorme justo antes de la batalla decisiva. La solución de Tamerlán fue tan fría como eficaz, ordenó ejecutarlos a todos en un solo día, para que ningún levantamiento en la retaguardia arruinara su plan. Después se enfrentó al ejército del sultán, que confiaba en su arma más temible, más de un centenar de elefantes de guerra, acorazados y armados. Timur respondió de forma casi inimaginable, enviando camellos cargados de heno ardiendo contra los paquidermos hasta hacerlos entrar en pánico. Los elefantes huyeron descontrolados, pisoteando a sus propias filas, y la defensa de Delhi se vino abajo, abriendo paso a 5 días de saqueo y destrucción sistemática. Las fuentes describen una ciudad convertida en un infierno, barrios enteros incendiados, templos saqueados, bibliotecas reducidas a cenizas y tantos cadáveres que, según un cronista, el hedor obligó a abandonar Delhi durante un tiempo.
La recuperación fue tan lenta que se calcula que la ciudad tardó cerca de un siglo en volver a su antiguo peso. Para rematar la humillación, Tamerlán se llevó decenas de elefantes supervivientes no para el combate, sino para utilizarlos como bestias de carga en las obras monumentales de su capital, Samarcanda. Quedaba aún un último escenario para perfeccionar su mensaje de terror, Bagdad. Durante siglos había sido el corazón del mundo islámico, centro de saber, arte y comercio, aunque en 1401 vivía tiempos menos brillantes. La ciudad ya se le había rendido una vez, pero su antiguo gobernante aprovechó una ausencia de Tamerlán para recuperar el poder. Aquello fue, a sus ojos, la traición definitiva. Tras 40 días de asedio, sus tropas abrieron brecha y entonces Timur dio la orden más escalofriante de toda su carrera: cada soldado debía presentar al menos 2 cabezas como prueba de su éxito. La matanza que siguió fue caótica y masiva, y, de nuevo, las crónicas hablan de torres levantadas con restos humanos repartidas por puertas y plazas como advertencia para las generaciones futuras. Su imperio de miedo se deshizo pronto, pero su leyenda sigue viva. Dime en comentarios qué ciudad te parece la peor y suscríbete para más historia oscura.